Bueno, probablemente estás viendo este vídeo pues porque estás calvo o estás calva y has empezado a mirar maneras que tienes de mejorar el pelo. A lo mejor has dado con este canal previamente y has informado un poquito de qué hacer para la alopecia androgenética y pues, junto con tu médico habéis llegado a una estrategia. Y probablemente te has dado cuenta que actualmente hay dos vías para mejorar la alopecia androgenética, dos vías que habitualmente son simultáneas. Por un lado, tratamiento farmacológico, funciona bastante bien, la verdad, pero tiene las limitaciones fundamentalmente dos. Posibilidad de efectos adversos, es baja pero no es nula, y que requiere el uso continuado para mantener la mejoría, ¿no? Aunque sea dosis bajas. Y por otro lado, la limitación de la cirugía, que muy bien, pero está limitado en el que solo puedes utilizar tu propio pelo, y cuanto más calvo eres, menos pelo tienes para donar y reparar otras zonas. Entonces, cuando uno llega a investigar y a darse cuenta, dice, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Llegaremos a clonar pelo? Vale, este vídeo va dedicado a cuándo predigo que va a ocurrir eso y cuándo predigo que va a costar, que es interesante también. Para la recuperación completa, la curación de la alopecia, yo creo que va a haber 5 etapas. Estamos en la etapa segunda. Fijaos, hubo una primera etapa que ya hemos pasado, yo creo que se inició a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Finales del siglo XX, digo ya a partir de los años 80, cuando se establece ya el trasplante de pelo, con lo que es la microcirugía realmente de las unidades foliculares, no los macroinjertos, cuando se empezó a hacer cirugía tipo FUS o de la tira, finales de años 80, finales de años 80, y cada vez pues esa microcirugía, al utilizar unidades más pequeñas, pues se pueden hacer reparaciones más exitosas y más naturales. Eso junto con el advenimiento de los únicos 2 tratamientos que están actualmente, y probablemente estén, no creo que haya nunca más aprobación de ninguno más, para la alopecia androgenética, por lo menos me refiero que tenga indicación, que es minoxidil tópico y la finasterida. Esto ya cambia completamente el pronóstico de muchos calvos y algunas calvas. Algo que se puede ver incluso en los actores de Hollywood, que se hacen múltiples trasplantes, o están tomando finasterida, etc. A partir de ahí ya empieza un poco a cambiar lo que es la concepción de la alopecia androgenética en la sociedad. Pasamos a la fase que estamos actualmente, que yo creo que se inició aproximadamente en el año 2015 y yo estimo que acabará en el año 2035. Y es la fase que defino por las siguientes cosas. Primero, revolución muy significativa farmacológica. Aparecen o se utilizan muchos fármacos distintos a los aprobados para mejorar la alopecia androgenética masculina y femenina. De hecho, tal es así que yo creo que en las siguientes etapas, que luego os contaré, ni por asomo aparecerán nuevos fármacos mejores que los que tenemos actualmente. Cuando digo mejores, me refiero únicamente de cara a la efectividad a recuperar el pelo. Luego hablaremos de las cosas que a lo mejor se equiparan a fármacos, pero que no son fármacos, ¿vale? Entonces, en el contexto actual es como una etapa muy farmacológica y a nivel de trasplante de pelo ha ocurrido 2 cosas. Sobre todo a partir del año 2000 y esa década, esos primeros años a partir de 2000, empieza a ganar mucho más peso lo que es la técnica FUE, ¿vale? Por diversas razones que no me entraré ahora, que si no el vídeo va a ser muy largo. Y esto provocado que en esta época en la que estamos actualmente, que yo predigo que acabará más o menos en el año 2035, es decir, en pongamos 10 años o 2034, me da igual, ocurren que ahora mismo se están haciendo los mejores y los peores trasplantes a la vez. Los mejores trasplantes, porque cada vez con la técnica FUE sabemos hacerlo mejor, cada vez somos más periciosos en el trasplante, más cuidadosos, más delicados, vamos sabiendo mejor cómo manejar el pelo en el trasplante, resultados cada vez más naturales. Pero también los peores resultados, porque ante la fama del trasplante y la socialización del trasplante, pues empiezan a aparecer muchos sitios que no le prestan toda la atención que deberían a lo que es la técnica del trasplante y acaban con muy malos resultados, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que hace muchas reparaciones, una historia, ¿vale? Sí que es cierto que de aquí a 5 o 10 años van a aparecer nuevos fármacos, pero más que nuevos fármacos son modalidades de fármacos que tenemos ya, por ejemplo, vías tópicas o vías inyectadas de fármacos que tenemos ya, que por supuesto todo parece indicar que van a ser peores en efectividad que lo que tenemos ahora mismo. Hay algunos fármacos más novedosos, pero generalmente todos
vamos a decir que van a tener mucha menos eficacia de lo que tenemos actualmente. Si no va a cambiar lo que es, por lo menos a nivel mental mío, el meta, ¿vale? El meta para nada de tratamiento farmacológico de alopecia androgenética. Pasamos a la etapa 3, que esta, la mayor parte de nosotros, espero que la vivamos. Es la etapa que yo creo que irá desde el año 2035 al año 2050 aproximadamente. Y es la etapa de la regeneración celular o ingeniería tisular. Esta etapa yo creo, aunque no es evidente, pero se va a caracterizar por lo siguiente. Primero, tratamiento farmacológico no habrá cambiado especialmente lo que haremos con respecto a ahora, para nada, pero cada vez habrá más evidencia y se podrá realizar de forma más barata y con cierta eficacia tratamientos de regeneración celular. Cuando digo regeneración celular me refiero a cualquier tratamiento que no es farmacológico que estimule el crecimiento del pelo, sin llegar a ser clonación. Es decir, por ejemplo, que se coja algo de tu cuerpo o algo externo a tu cuerpo y que en contacto con tus células del pelo estimule su crecimiento. Esto tendrá varias ventajas. La primera probablemente sea a nivel de seguridad, sobre todo si son productos tuyos propios. Imagínate que si te hace una biopsia del cuero cabelludo, ahí se están en células madre mesenquimales o células de la vaina epitelial o de lo que fuera, y eso se inyecta de X maneras en tu cuero cabelludo, ¿vale? Eso es en principio muy seguro, porque es tu propio cuerpo. A nivel de efectividad, actualmente todas estas terapias de regeneración celular, que algunas existen ya, todas por supuesto tienen mucha menos efectividad que los tratamientos farmacológicos actuales. Pero eso yo creo que va a cambiar en los próximos 10, 15, 20 años. El principal problema de estos tratamientos de regeneración yo creo que serán dos. Primero, el precio va a ser muy elevado. Elevado todo es relativo en esta vida, pero me refiero, no va a ser un tratamiento tan bajo como los tratamientos farmacológicos actuales, que son muy baratos. Evidentemente, con el paso de las décadas irá bajando el precio, pero al principio, es decir, yo en 2030, 2040 serán precios elevados. Y el otro problema que tendrán es que van a ser precios elevados por una eficacia que en el mejor de los casos será similar al tratamiento farmacológico actual más potente, aunque, insisto, probablemente mucho más seguro. La otra problemática que yo veo es que casi seguro todos estos tratamientos de regeneración celular van a requerir periodicidad, cada 3, cada 6, cada X meses para mantener la efectividad, porque no habrá ningún tratamiento curativo para entonces. ¿Y qué pasa con el trasplante? Pues el trasplante cada vez yo creo que será más minucioso, se intentará ver cómo se pueden coger de otras zonas durante. Puede ser de pelos del cuerpo, de la barba, intentar que esos pelos sean mejores. Si a lo mejor intentar hacer o potenciar más el trasplante de pelo largo, quizás se vea alguna manera de manteniendo el santuario inmune, quizá de coger de un donante sano o cadáver. Esto no lo tengo tan claro. Y muy probablemente el trasplante se beneficie lo que más de estas terapias de regeneración celular / ingeniería. ¿Por qué? Porque quizás se puede hacer algo para estimular o para mantener la zona donante de pelo. Y esto es algo muy interesante. A partir del año 2050, es decir, yo creo que en 25 años aproximadamente, aquí yo creo que ya estaremos en la etapa 4. Y es la etapa de clonación capilar. La clonación capilar, que es como el desideratum un poco de todos, es decir, imaginaos, se hace una biopsia, se coge aquí unos pelitos, se manda a un laboratorio, y esos pelos tuyos se cultivan y se clonan en miles o decenas de miles. Y a continuación, eso llega al cirujano y los pelos, plum, 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 se implantan, se hace un trasplante. Esos pelos clonados, en principio, están seleccionados de alguna zona que sabemos que va a ser más resistente al proceso de finura. Con lo cual, vamos a plantear que es tratamiento, quizá no diría curativo, porque esos pelos se pueden afinar, evidentemente, pero casi curativo. O por lo menos que dure durante muchas décadas, y a nivel operativo eso es casi curativo. La clonación capilar, a ver, que sepáis que en esencia se ha hecho ya, no es nada nuevo. Lo que pasa es que continuamente se está fracasando. No es tan fácil. Y no es tan fácil porque el pelo es una estructura tridimensional que además tiene varias capas, y el pelo en sí es un órgano que no solamente el tallo piloso,
también depende de un microambiente que tiene por fuera y tiene que clonarse o tiene que hacerse todo a la vez, porque si no el pelo no adquiere las características que debería, ni de largura, ni de grosor, ni de dirección. Se han clonado pelos y muchas veces salen amorfos o salen muy finos y eso no tiene ningún tipo de utilidad clínica real. Esa es la razón por la cual muchos laboratorios han después quebrado o ha habido demandas, porque aunque se haga un experimento in vitro, luego la probabilidad de pasar eso al modelo real es muy reducida. Estos años, ya digo actualmente, y probablemente en la etapa 3, la etapa digamos de regeneración celular, se van a hacer y se está haciendo ya muchos avances, lo comentaba antes, en lo que es la ingeniería tisular, es decir, ingeniería de tejidos y sobre todo a ver cómo podemos hacer crecer de forma tridimensional estos organoides o estos esferoides de folículos pilosos para después clonarlos en decenas de miles. Esto llegará, pero yo creo que no va a llegar de forma que tú o yo queremos hasta dentro de 25 o 30 años, que yo ya estaré ya casi ya pensando en mi jubilación. ¿Qué precio tendrá esto? Yo creo que conceptualmente esto lo que se hará muy probablemente será hacer una biopsia, ahí aislar células mesenquimales y células epiteliales y eso después en un magma, una estructura de colágeno como fuera, como si fuera como un scaffold, como un esqueleto, que el pelo crezca, ¿vale? Esas células bien dirigidas. Y dependerá evidentemente del número de unidades que haya que clonar, pero yo creo que probablemente el precio rondará entre 30.000 a 50.000 euros dólares, ¿vale? Eso me refiero al proceso de laboratorio, no el proceso de trasplante, que evidentemente eso será otro coste, porque aquí hay un tema, y es que esos pelos que se han clonado después deben ser implantados bien. Y esa es la problemática. De hecho, fijaos que actualmente que tenemos zonas donantes, fijaos, algunos trasplantes en algunos sitios, qué mal se hacen, ¿vale? Direcciones raras, malos crecimientos, etcétera, 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 diseños absurdos. Entonces, la cirugía capilar irá persistiendo y yo creo que probablemente el componente farmacológico irá bajando, evidentemente, es lógico. Si tienes una solución casi definitiva, sin tener que estar tomando medicación durante muchísimas décadas, la gente irá decantándose por la cirugía quirúrgica. El problema va a ser la barrera de entrada económica. Será muy alta al principio y probablemente esos 50.000, 60.000, 70.000 euros, dólares que cueste hacerse un trasplante en varias etapas de a lo mejor, yo qué sé, 15.000, 20.000 unidades foliculares, es decir, todo entero, para siempre, pues eso evidentemente irá bajando de precio, probablemente la parte de laboratorio, porque yo creo que la parte más artesanal quirúrgica de trasplante de pelo, que aunque actualmente se intenta un poco preconizar el uso de algunas máquinas que implantan, etcétera, todavía no estamos a ese nivel y no sé si estaremos, ¿vale? Porque requiere muchos cambios de angulación, que yo creo que llegaremos, pero lo que no sé si es que lo veremos nuestros ojos. Y esa parte yo creo que la parte quirúrgica mantendrá el precio. Quizá a partir del año 2060, 2070, que por supuesto la mayor parte de los que estamos viendo este vídeo no lo veremos o no nos importará tanto, ahí sí que habrá una bajada más de precio del tema del laboratorio, del tema de clonación capilar laboratorio. Dentro de 100 años, yo creo, veremos, si en ese momento sigue YouTube y sigue este vídeo a lo mejor subido, a lo mejor mis descendientes u otra gente ve este vídeo y dirán, oh, este tío qué tonto era, o a lo mejor nos vamos al carajo, hay una guerra y nos morimos todos, pero bueno, quizá dentro de 100 años ya entraremos en lo que es la etapa 5, que considero la curación, y ahí será ya la curación genética, es decir, que directamente tus células del pelo no tengan ninguna capacidad de hacerse finas, y ahí ya no haya que hacer nada absolutamente, por supuesto. Pero esto, evidentemente, nadie aquí lo verá. Por lo cual, mi predicción para tú que estás viendo este vídeo, si tienes más de 20 años, va a ser igual que cualquier otra persona que tenga más de 30 o 40 años, no va a cambiar lo que vas a ver, y va a ser que vamos a ir viendo cómo la regeneración celular va potenciándose, cómo los trasplantes se van haciendo cada vez mejor y vamos a poder utilizar zonas que antes no podíamos utilizar o estímulos para mejorar esas zonas, y quizás, con un poco de suerte, aunque tengo muchas dudas, quizá alcancemos a ver la clonación capilar un poco en la última etapa de nuestras vidas. Así que chicos, esto es lo que quería comentaros. ¡Hasta ahora!